Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy les vamos a hablar sobre cómo entrenar el pectoral de manera efectiva, ¿ok? Utilizando biomecánica y, bueno, la última evidencia científica, ¿ok? Primero que nada tenemos que entender que el pectoral realmente es un solo músculo, ¿ok? Es un solo grupo muscular. No es como, por ejemplo, cuando hablamos de la espalda, que hablamos de diferentes grupos musculares. La espalda engloba los dorsales, el trapecio, bueno, si queremos también tomar en cuenta deltoides posterior, paravertebrales. Sin embargo, cuando hablamos de pectoral, a pesar de que digamos que existen fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores, realmente es el mismo músculo, ¿ok? Si estamos trabajando un ejercicio para estimular o enfocar un poquito más en las fibras superiores, igual de todas maneras, todas las fibras del pectoral se van a estar activando, ¿ok? Claro, unas en mayor porcentaje que otras, pero igual se va a estar estimulando completamente, ¿ok? Tenemos que entender, bueno, como siempre les voy a dejar las gráficas por aquí, ¿ok? Hay distintos estudios que avalan que el pectoral es el motor primario para la aducción de hombro, ¿ok? Aducción de hombro y para la flexión de hombro, ¿ok? Dependiendo de qué fibra del pectoral queramos trabajar, vamos a querer enfatizar más en la aducción o en la flexión, ¿ok? El pectoral superior se enfoca sobre todo o se enfatiza todavía más en la flexión de hombro. Sin embargo, el pectoral medio e inferior trabaja sobre todo en la aducción, ¿ok? Entonces nos vamos a dar cuenta, siempre les voy a estar hablando sobre ejercicios para el pectoral superior y ejercicios para el pectoral medio e inferior, ¿ok? Para que sea mucho más sencillo todo. Tengo como, por ejemplo, para iniciar esta máquina, recuerden que siempre vamos a hablar de ejemplos de ejercicios, ¿ok? Para todo ejercicio siempre hay una variante, es decir, es prácticamente lo mismo si hago un press de banca, en este caso en máquina, si lo hago con mancuerna, si lo hago con barra, ¿ok? Al final todos esos ejercicios son redundantes, ¿ok? Porque van a trabajar la aducción de hombro. Fíjense, me coloco por aquí. Si quiero enfocar sobre todo en la aducción, ¿qué debería hacer? Debería de colocarme de esta manera y realizar el movimiento aquí, ¿ok? Sería ideal que la máquina converja, sin embargo en este caso, cuando hablo de converger es que la máquina haga este movimiento, ¿ok? Que vaya desde aquí afuera y cierre completamente. En este caso esta máquina enfoca un poco en la aducción, pero no converge completamente. Fíjense que mi brazo se queda hasta aquí. Convergería si yo al realizar el movimiento, en vez de tener las manos aquí, las terminaría cerrando un poco más, ¿ok? Para terminar de hacer la aducción. Sin embargo, este ejercicio no es así, no termina completa la aducción, pero igual es un excelente ejercicio para trabajar el pectoral medio e inferior, ¿ok? Si en esta máquina, nunca lo he probado, lo vamos a probar por primera vez, si quieres colócate más por acá para que sea mejor. Si quiero trabajar más el pectoral superior en esta máquina, por ejemplo, como ya les digo, nunca lo he hecho, pero se supone que también funcionaría, debería de colocar la mano quizás en supinación para hacer un poco más enfocado en la flexión de hombro, ¿okay? En este caso esta máquina es un poco incómoda por el tipo de agarre que tiene para realizar el movimiento así, pero recuerden que siempre para trabajar el pectoral superior tenemos que enfocarnos más en la flexión de hombro, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si vemos ejercicios como este, que en este caso estamos hablando de un press inclinado, pero en máquina hammer, ¿qué es lo que sucede? Si yo al final, por más que el movimiento sea hacia arriba, si yo estoy realizando o si yo estoy teniendo un agarre demasiado amplio y me estoy enfocando sobre todo en la aducción, sin importar que la aducción sea hacia arriba, de todas maneras voy a estar trabajando igual el pectoral medio e inferior, ¿ok? Entonces eso no es lo que quiero aquí. Aquí no quiero aducción, aquí sobre todo lo que quiero es flexión. Entonces debería de cerrar un poco más el agarre y realizar el movimiento más de esta manera, ¿ok? Por eso siempre yo suelo recomendar que a la hora de realizar patrones de empuje, no solamente nos enfoquemos en realizar el movimiento así, ¿okay? Teniendo los hombros a 90 grados, ya que esto también aparte es perjudicial para el hombro, para el manguito rotador, sino que tenemos que siempre tratar de tener un ángulo de ataque o un ángulo de empuje entre los 60 a 45 grados, ¿ok? Obviamente, mientras más los codos estén pegados al cuerpo, más vamos a enfatizar en la flexión de hombro, por lo tanto, más va a ser pectoral superior. Mientras más abramos los brazos, mientras más abramos ese ángulo, evidentemente va a ser más aducción, por lo tanto, va a ser más pectoral medio e inferior, ¿ok? Entonces, recuerden eso sí siempre. Hay otra gráfica que también se las voy a dejar por aquí, en alguna parte de la pantalla,
que habla sobre cuál es el perfil de resistencia que mejor se adapta a cuando queremos estimular el pectoral. ¿Okay? El pectoral se estimula muy bien con ejercicios con perfil de resistencia, sería descendente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que al principio sean muy difíciles y al final sean más sencillos. ¿Por qué? Porque al final de un patrón de empuje, sobre todo en la parte del bloqueo, cuando tratamos de hacer este movimiento aquí, ¿ok? Más bien lo voy a enseñar por aquí. Cuando hacemos este movimiento aquí, esto al final, sobre todo trabaja tanto el tríceps como el deltoides anterior, ¿ok? Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es trabajar sobre todo las fibras del pectoral. En este caso, esta máquina, siempre las máquinas Hammer. ¿Cómo sabemos que es una máquina Hammer? Porque tiene este sistema así. Este sí es una máquina Hammer o incluso una máquina que ahorita les voy a enseñar, que es una máquina amarilla que está por allá. También es una máquina Hammer. La ciencia de este tipo de máquinas es que a medida que voy avanzando en el rango de movimiento, por las palancas que tiene, va haciendo que el movimiento sea cada vez más difícil. Esto quiere decir que si yo realizo este movimiento con patrón de movimiento completo, sobre todo me voy a estar enfocando en realizar un empuje enfocado más para tríceps y deltoides anterior, ¿ok? Si lo que quiero es trabajar el pectoral al 100%, debería de recortar este rango de movimiento en esta máquina y nada más enfocarme desde el inicio como hasta la mitad o un poquito más, pero sin bloquear, ¿ok? Porque aquí está el máximo pico de resistencia y aquí el pectoral no está trabajando prácticamente nada, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta aquí. Ojo, claro, no solamente podemos trabajar en formato de press, ¿okay? En formato de empuje, porque recuerden que en formato de empuje no solamente trabajo el pectoral, sino que también estoy realizando una extensión de codo, ¿okay? En la que trabaja el tríceps, y en esos últimos grados de empuje trabaja sobre todo el deltoides anterior. Si quiero quitar de la ecuación las fibras del tríceps y las fibras del hombro, ¿qué es lo que debería hacer? Debería realizar patrones de ¿cómo se le llama? En inglés le dicen flies, patrones de apertura, se diría. Entonces, si quiero trabajar el pectoral de manera un poco más aislada, puedo realizar patrones de apertura. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un patrón de apertura, a no ser que seas privilegiado y tengas una máquina en la que puedas variar el perfil de resistencia, normalmente las máquinas de apertura son más difíciles en acortamiento, o sea, justo aquí, que es lo típico que vemos, que a medida que la máquina se va haciendo más difícil, vas pudiendo, no fallas como tal aquí, ni fallas aquí tampoco, sino que empiezas a fallar aquí en el propio acortamiento, ¿ok? Entonces, ser un poco, entre comillas, contraproducente, teniendo en cuenta la evidencia científica, que toma en cuenta que, bueno, el perfil de resistencia debería ser descendente en vez de ascendente, ¿no? Para trabajar bien el pectoral. Sin embargo, como estamos hablando de un ejercicio que aísla, a mí me gusta que sea en acortamiento porque no genera tampoco tanta fatiga. También esa es una de las razones por las cuales el pectoral es uno de los músculos que más, o que digamos peor responde a un alto volumen de entrenamiento, ¿ok? Porque es muy susceptible al daño muscular, ¿ok? Entonces, tener ejercicios que se enfoquen un poco en acortamiento, como este por aquí, ahora está muy trending en TikTok, usar este ejercicio y realizarlo de esta manera también. Entonces, hacer este tipo de ejercicios también ayuda a poder meter un buen volumen de entrenamiento al pectoral. Tampoco estoy hablando de hacer 30 series semanales, o sea, no. Pero quizás poder meter 10, 12 series semanales de pectoral cómodas, incluyendo este tipo de ejercicios, porque si hiciéramos todo enfocado en estiramiento, no podríamos, o sea, seguramente, a no ser que estemos usando, mira, aquí no usamos eso, seguramente no podamos aguantar tanto volumen de entrenamiento, ¿ok? Por último, hay un ejercicio que me gusta mucho porque podemos variar un poco el ángulo de inclinación del banco y todo a nuestra conveniencia, es el press inclinado en Smith, ¿ok? Press inclinado, press de banca en Smith, lo que sea que quieras hacer aquí. Cuando realizamos este tipo de ejercicios, lo más importante no es tanto el ángulo de inclinación del banco. Evidentemente, mientras más inclinado esté, un poquito más de fibras superiores e incluso empezamos a trabajar un poco más del deltoides anterior a medida que va siendo más vertical, ¿no? Evidentemente, si coloco este banco más, ¿cómo es que tú dices? Más parado. Si coloco este banco más parado, evidentemente de esta manera, como vieron en mi primer video, cuando hacía este ejercicio aquí, trabajo más
tanto el deltoides anterior como el deltoides medial. Sin embargo, a medida que yo voy inclinando o acostando cada vez más el banco, digamos incluso aquí, ya va siendo más, quizás un 30% del deltoides anterior, o sea, hombros, y un 70% pectoral. Y a medida que voy bajando, va siendo cada vez más pectoral, ¿ok? Entonces, yo personalmente, para el press inclinado, me gusta mantenerlo así, un poco como a la mitad, como a 45 grados. Y una última cosa, vamos a poner esto aquí, no vaya a ser que no me escuche. Y una última cosa a tener en cuenta es la posición del codo o del hombro en general a la hora de realizar un patrón de empuje, ¿ok? Hay que tener en cuenta que cuando realicemos un patrón de empuje, el hombro se debería ver siempre vertical. Fíjense que siempre acompaño la barra y se va viendo vertical en todo el movimiento, ¿ok? Si yo tuviese el banco mal posicionado, por ejemplo aquí, como lo bajé un poco más, al yo realizar el patrón de empuje, fíjense lo que pasa con mis hombros. A medida que voy bajando, llega un punto en el que los hombros, estoy demasiado fuerte, ¿viste? Yo tengo que ir con una mano. Mientras voy bajando, fíjense lo que pasa con los hombros y los codos. Los codos están yendo hacia atrás para compensar, porque no puedo realizar el movimiento de esta manera, sino que quedo aquí. Al tú ver que al bajar ya empiezas a mover los codos, digamos, como de manera diagonal, ahí no es, ¿ok? Siempre hay que intentar que los codos queden justamente debajo de la barra, ¿ok? Para tener máxima ventaja mecánica y protegernos del hombro también. Quiero que de este video, que traté de hacerlo de manera más sencilla posible, quiero que se queden con dos cosas. La primera, que el pectoral no es un músculo que responda bien a altos volúmenes de entrenamiento, entonces siempre me preguntan por qué. Tengo mucha fuerza en el pectoral, soy privilegiado genéticamente en ese sentido, tengo mucha fuerza en los patrones de empuje y siempre los chicos me preguntan, bueno, ¿qué tú haces para entrenar el pectoral? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Siempre voy a recomendar bajo volumen de entrenamiento, especialmente para el pectoral. No más de 4 o 5 series, estamos hablando de alguien ya avanzado, 4 o 5 series en una sola sesión de pectoral ya es demasiado. Por eso es que mi tope es siempre de 10 a 12 series semanales, ¿ok? Para pectoral, si estamos hablando de alguien muy avanzado que quiera trabajar más esa zona. Enfocarnos en ejercicios que hagan más la aducción y también la flexión, dependiendo de la fibra que queramos trabajar, y ser muy inteligentes con las máquinas o ejercicios que vamos a utilizar para evitar redundancia y también utilizar los buenos perfiles de resistencia para trabajar los músculos objetivos, ¿ok? Así que nada, espero que les haya gustado mucho este video. Un video bastante serio, fíjate, bastante serio. Vamos aquí a incluir un poquito de mirar, para que no sea tan serio. Pero bueno, como les dije, quiero traer contenido tanto, bueno, un poco de humor, comedia con los entrenamientos que hacemos y tal, un poco más y de chistes, pero también, bueno, videos un poco más serios, que hablemos de ciencia, que expliquemos algunas cosas sobre tanto entrenamiento como nutrición, para que les sirva a ustedes en su planificación de entrenamiento en general, ¿ok? Así que nada, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten allá abajo qué otros grupos musculares quieren que traiga para próximos videos, para las explicaciones por aquí. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, síganos en las redes sociales también, estamos pendientes.